Castillo de Pilaf, 11:30 de la noche. 10:30 hora de la capital. Después de que el bombardeo había comenzado, Pilaf fue rápidamente abandonado a su suerte, ya que todos los demás tenían aparentemente cosas más importantes que hacer que hacerle compañía. El castillo estaba lleno de gente, con soldados ladrando órdenes y corriendo con armas y munición, por lo que no era aconsejable que se parara. Tan humillante como era admitirlo, su altura menos que excepcional, significaba que la mayoría de las veces sería golpeado o pisoteado por algún soldado sobreexcitado. Ya había sucedido una o dos veces. Entonces, pensó que el mejor lugar para capear el ataque, eran los apartamentos de arriba, que habían sido reservados para él, Shu y Milk. Al subir la escalera de caracol que conducía a la torre, se dio cuenta de que se estaba volviendo mucho más tranquilo el asunto, ya que nadie necesitaba venir acá. Los gritos y el bullicio se hicieron más distantes y tenues, incluso antes de llegar al piso superior y empujar la puerta. «Hola jefe», lo saludó Shu, dejando una revista de autos. «¿Cómo va?» «Los terrenos del castillo están bajo bombardeo, cada piso y alfombra está completamente arruinado por huellas fangosas, y un soldado pensó que era un niño pequeño, cuando me dijo que me apartara», respondió Pilaf, menos que entusiasmado. «¿Cómo crees que va? Parece que estás terriblemente relajado». Bueno, pensé que realmente no hacía ningún bien estresarse o preocuparse más, así que, el perro se atrás, con una sonrisa ligeramente soñadora. Afuera explotó otro proyectil. Ahí va otro. Se rió entre dientes. ¿Todo bien? Preguntó el diablillo azul. Nunca ha estado mejor, jefe, murmuró el otro. Comenzó a inquietarse con una de sus orejas. ¿Qué pasa con Milk? ¿Todavía está durmiendo? Claro. No lo dije literalmente cuando dije que las bombas no la despertarían, pero, algo vino de afuera. Algo diferente a las explosiones anteriores. El sonido de un grito, o un rugido enojado, como el de una bestia acorralada. Era más distante y no tan ruidoso como las bombas, pero también increíblemente más inquietante. Shu y Pilaf no podían hablar a través de él, y simplemente se miraron a los ojos a través de él, sacudidos hasta la médula. Cuando finalmente se calmó, Shu solo logró decir, en voz baja: «Jefe, creo que quiero alejarme de aquí». «Tonterías. Este es mi castillo, y no voy a renegar o retroceder a un grupo de mercenarios y brutos que». En ese momento, las sirenas sonaron, ahogando el resto de sus palabras en ruido. Los altavoces de todo el castillo se activaron, ladrando una serie de órdenes y códigos, que eran ininteligibles para cualquier persona, fuera de la patrulla roja. Pero unas pocas palabras allí eran lo suficientemente claras, como para reconocer el significado general de lo que estaba sucediendo de todos modos. ¿Evacuación?, preguntó Shu, perplejo. Bueno, ya era hora. Pilaf cruzó los brazos y asintió, satisfecho. Ahora finalmente saldrán de quiero decir, mi propiedad. Jefe, creo que eso nos incluye a nosotros. Si todos se van, las cosas no pueden estar bien. ¿Qué? Sobresalieron los ojos del otro. ¿Cómo puedes sugerir que abandonemos el castillo que me costó tanto de mi fortuna? Lo que podría ser tan malo que... Shu lo miró con miedo, sin decir nada. Ambos permanecieron así durante unos segundos, Pilaf navegando lentamente a través de las posibilidades en su mente. Mierda, concluyó. Muy bien, nos estamos retirando temporalmente. Vamos a despertar a Milk. La habitación de Milk era tan princesa como ellos venían. Su padre durante los meses anteriores se había asegurado de darle forma como su estatus se merecía. Había muchas muñecas de felpa apiladas, una encima de la otra, algunos cajones de estilo antiguo, de muy buen gusto y una cama con dosel con cortinas de gasa. Cuando Shu los apartó, encontró a Milk, y ella no estaba dormida en absoluto. En cambio, estaba despierta, con los ojos muy abiertos y acurrucada entre las sábanas. «Bueno, míralo pobre», exclamó Pilaf. «¿Por qué no llamaste a Shu si estabas despierta?» «Está bien», murmuró. «Me voy a dormir ahora. No tengo miedo». «No hay necesidad de estarlo», dijo Shu, levantándola de la cama y ayudándola a ponerse de pie. Fue hurgando en su armario, buscando la ropa que fuera la más cómoda y adecuada para viajar. «Pero ahora te ayudaré a cambiar, y luego tú, yo y Pilaf nos vamos de viaje, dame un descanso», espetó Pilaf. «Están a punto de bombardear el castillo y el rey demonio probablemente esté ahí afuera, y venga a comernos o algo así. Así que estamos corriendo por nuestras vidas». Milk y Shu se volvieron para mirarlo, la niña estaba aterrorizada, el segundo escandalizado y probablemente un poco aterrorizado también. El otro se encogió de hombros. «¿Qué?
Prepárala y salgamos de aquí. Base de operaciones móviles de los instrumentos, 11:46 de la noche. 11:46 de la noche, hora de la capital. Los cuartos para Piccolo se habían preparado de antemano, y solo necesitaban ser desplegados en cualquier momento. Era un complejo de 4 edificios, cada uno más o menos en el límite de lo que podía contener una cápsula, desplegados en un patrón triangular, con un edificio principal en el centro y 3 pabellones unidos a él, simétricamente a un tercio de un giro completo entre sí. La sala del trono se alojó en el edificio central, por supuesto, y aunque la decoración general no era demasiado lujosa, dejó lo suficientemente claro qué lugar tenía más importancia. Piccolo observó la habitación en silencio, haciendo muecas, mirando a su vez las paredes forradas de armas, incluidos algunos artefactos históricos que datan de su propia época, la alfombra y la enorme silla de metal al final de la habitación, colocada para enfrentar una de las puertas que conducen a un pabellón y flanqueada por las otras dos. Examinó el trono, y por un segundo, todos los presentes contuvieron la respiración, esperando que volviera a chasquear. Pero todo lo que hizo fue agarrar el cojín que se había colocado en el asiento y tirarlo con tanta fuerza que la tela se abrió y las plumas del interior revolotearon hacia la habitación. Luego se sentó en el acero desnudo. Ahora, explíquenlo, dijo. Tambor habló, ya que ya se había hecho cargo, y responsable, de la mayoría de las comunicaciones con el nuevo jefe. Nadie lo cuestionó agarrando el dudoso privilegio para sí mismo. Su Majestad, comenzó, somos un grupo dedicado de soldados leales, que siempre quisieron traerlo de regreso. Nos tomó mucho tiempo recuperar su prisión, pero lo hemos logrado. Dijiste que han pasado 300 años, interrumpió el rey demonio. ¿Cómo puede ser eso? Mi encarcelamiento comenzó hace solo unos minutos. ¿Estás mintiendo? El otro se apresuró a inclinarse. No, Su Majestad. Hemos usado las esferas del dragón para liberarlo. Su poder hizo que no envejeciera ni sufriera un largo encarcelamiento. ¿Las esferas del dragón? Piccolo sonrió. Oh, esto es precioso. Tambor miró fijamente a los demás. ¿No había afirmado Piano siempre, que aprendió sobre las esferas del dragón del maestro? Por otra parte, no era conocido como el tipo más veraz. No había mucho que se pudiera hacer en este momento para preguntarle de todos modos. Muy bien. Cambiemos de tema, entonces, continuó el rey demonio. ¿Dónde estoy? Ah, en algún lugar en los bordes occidentales, de lo que llamamos el desierto del lagarto rojo. Creo que el nombre es el mismo que, al sureste de la capital. Sí, precisamente, Su Majestad. El Palacio Real ha sido reconstruido desde su época, pero todavía está en el mismo lugar. ¿A cuántos días de marcha de distancia? Mi ejército tiene suficientes caballos. ¿Dinosaurios? Nosotros, ya no los usamos en estos días. Poseemos vehículos que son más rápidos y baratos de operar que ellos, algunos de los cuales pueden volar por el aire. Los usamos para mover nuestras fuerzas. Los ojos de Piccolo brillaron de interés. ¿Qué pasa con sus armas? No llevan lanzas ni espadas. También tenemos armas mucho mejores, dijo Tambor, con orgullo. Desenfundó su brazo lateral y se lo mostró a Piccolo. Esto es solo uno pequeño. Se llama arma. Dispara un perno de metal a altas velocidades y, el rey demonio extendió su mano. Dámelo, dijo bruscamente. El hombre dudó por un instante, considerando lo que podría estar a punto de suceder. Luego, considerando lo que sucedería si no obedecía, rápidamente giró el arma entre sus dedos y se la pasó primero al mango Piccolo, mientras agarraba el cañón para apuntar al piso. El otro inmediatamente encontró la manera correcta de agarrarlo, deslizando su dedo índice dentro del protector del gatillo de manera muy natural, a pesar de su larga garra. Miró el arma, girándola frente a sus ojos, con una mirada inescrutable, con cuidado de no apuntarse el hocico a sí mismo. Luego levantó la vista. Además de los oficiales, había 3 veces más soldados simples, que habían sido llamados para la ocasión, para servir como una especie de piquete. En palabras de Tambor y Pandereta al reunirlos, escogidos entre aquellos que no habían presenciado la invocación antes, este fue un gran honor que se les otorgara, con fines de ceremonia, por supuesto. De hecho, había una razón mucho más prosaica por la que habían decidido con solo unas pocas palabras poner a alguien más en la habitación además de ellos mismos. Piccolo revisó a un soldado a su derecha, levantó el arma y, sin decir una palabra, apretó el gatillo. El estallido resonó fuertemente en la cámara en forma de cúpula, junto con el grito de dolor del soldado, que cayó al suelo, sosteniendo una de sus piernas, ahora sangrando. Ya veo.
No muy rápido, pero lo suficientemente rápido para los débiles, comentó Piccolo, con una burla. Luego volvió a levantar el arma, y esta vez el segundo estallido no fue seguido por ningún otro sonido, ya que la bala ahora había perforado el cráneo del soldado. La razón más prosaica fue, por supuesto, que tener más personas en la sala aumentó sus probabilidades individuales de salir con vida por puros números. Mata muy bien. Bien por tu especie, concluyó Piccolo, mientras devolvía despreocupadamente el arma a Tambor, quien se apresuró a agarrarla, con toda la urgencia que ameritaba, tener que hacer malabarismos con una pistola cargada, con la seguridad apagada. Marchamos sobre la capital mañana, entonces, para que pueda reclamar mi trono. Kimball dio un paso adelante, y se arrodilló, temblando de dolor por sus heridas. Detrás de él, Oboe estaba haciendo arreglos rápidamente para que 2 soldados se llevaran el cuerpo del que acababa de recibir un disparo. Si su majestad lo permite, comenzó el Tero, antes de eso, hay más enemigos que exigen su atención. Un grupo de tontos obstinados, han pasado los últimos meses tratando de frustrar nuestros planes para traerte de vuelta al mundo. Los cobardes están encerrados en un castillo no muy lejos de aquí. Buscó por un momento la expresión correcta, atacándonos con grandes cañones. Mucho más grande que el que acababa de probar, diseñado para asedios. Sin embargo, todavía no es suficiente. Están resistiendo. Estoy seguro de que Su Majestad quiere castigar tal insolencia y alborotación. Pero para hacerlo necesitamos un golpe decisivo, uno con poder que, Kimball se atragantó, el pie del rey demonio empujando hacia abajo sobre su garganta, presionándolo hacia abajo, para que su rodilla empujara contra su tráquea. Sus heridas y fracturas gritaron a la vez, pero él lo sostuvo, y solo se escuchó un gruñido dolorido y quejumbroso. Por un momento, todos esperaban que el pie empujara un poco más, y que otra vida se apagara en ese momento. No soy su arma, débiles, silbó Piccolo, con el rostro distorsionado por la rabia. Eres mío. No me dirás qué atacar, ni cómo atacar, ni a quién matar. Me informarán de la existencia de mis enemigos y de su posición y ustedes se lanzarán a ellos a mis órdenes, e independientemente de sus probabilidades de mantener sus vidas inútiles. ¿Está claro? Todavía asfixiado, Kimball logró un pequeño y doloroso asentimiento y un graznido de asentimiento. El pie fue levantado de su cuello. Volvió a tropezar, sosteniendo su garganta con las manos y recuperando el aliento. Dicho esto, tienes razón. Los enemigos deben ser castigados, continuó el demonio, con una sonrisa terrible. Para eso, puedes vivir. Estarás en la línea del frente y dejarás que el campo de batalla decida tu destino. Lady Baba había sido testigo de todo en un horror perfecto y sin palabras. Ella estaba a salvo dentro de su pequeño edificio, por supuesto, o tan segura como uno podría estar mientras estaba cerca, del ser más aterrador que jamás haya caminado por la tierra en la memoria humana, recién revivido. Pero eso no significaba que no viera. Ella podría haber elegido no hacerlo, porque honestamente, ¿cuál era el punto? Pero sentía que si aún había alguna probabilidad de salvación, por escasa que fuera, debería buscarlas. Entonces, ella fue testigo de todo a través de su clarividencia. La invocación, las disputas con el dragón, el fugaz momento de esperanza cuando Yamcha había aparecido, y luego la desesperación total de la venida de Piccolo, su locura, su crueldad. La muerte de Piano le había dado una pequeña sacudida de satisfacción. Un día, si sobrevivía a toda esta locura, debería ir a agarrar su espíritu del infierno, en el que seguramente había sido arrojado, para llegar a decirle a la cara, te lo dije, tonto. Y luego se había sorprendido un poco por el maestro de la grulla, bueno, ella no lo llamaría heroísmo, sino su capacidad de al menos renunciar a la cobardía cuando objetivamente, ya no tenía esperanzas de ser una estrategia ganadora. No es que le ayudara mucho. Teniendo en cuenta lo poco que le gustaba su propio hermano, le gustaba aún menos su rival torcido e igualmente obsesionado con las artes marciales, pero independientemente de todo, esa había sido una derrota desagradable, en la única vez en su vida que había merecido una victoria. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, había comenzado a darse cuenta de algo interesante. Había comenzado cuando Piano había muerto. Quería una buena vista de la escena, y siempre era fácil ponerse en sintonía con la mente de alguien con quien ya estaba familiarizada, así que cuando tuvo que elegir de quién eran los ojos para que su bola de cristal mirara, no había sido una elección difícil. Y así, fue testigo de toda la escena desde el punto de vista de Violín. Esto significaba ver las imágenes y escuchar los sonidos, claro, pero también obtener algunos ecos débiles, de los propios estados mentales de la persona.
Su idea inicial era simplemente desconectarlos como ruido de fondo. Al principio, en particular, eran el tipo de tonterías molestas que ella podía esperar de estos fanáticos. Orgullo por la victoria, sensación de triunfo, anticipación al ver a tus enemigos conducidos ante ti, y masacrados, pura basura. Muy desagradable. Pero cuando Piano murió, hubo una sacudida de algo más allí. Algo que sabía demasiado bien y no esperaba ver dentro de esta chica en absoluto. Dolor. Y no fue una sorpresa. Porque, después de todo, detrás de toda la fachada dura, la niña podía sentir algo, incluso si era por ese viejo lagarto viscoso. Iba en contra de todo lo que ella creía. Después de todo, ¿no era Piano débil? ¿No había sido asesinado por uno más fuerte que él? ¿No era ese solo el camino del mundo? Pero esperar consistencia de un sistema de creencias tan extravagante era demasiado, y después de todo, la niña era solo humana. Débil o no, Piano la había acogido. Él le había dado una causa, una razón para vivir, guía, protección. Había sido una especie de figura paterna jodida. Todo esto vino inundado por la clarividencia, haciendo que Baba se sintiera un poco sucia mientras asociaba todos estos sentimientos cálidos con ese hijo de puta. Pero lo más interesante fueron las circunstancias de la muerte de Piano. Le había mentido a Piccolo. Había asumido el mérito, o la culpa, de una cierta decisión que había sido propuesta por Violín en su lugar, y que le había costado la vida. Ni siquiera Baba podía ver sus motivos, más ahora que había partido violentamente del mundo, pero ella sabía que la suposición estaba carcomiendo el alma de Violín. Y bien o mal, ese sería su ancla de seguridad. 5 minutos después, Violín abrió su puerta, arma en mano. Ven conmigo, dijo. La bruja asintió, se subió lentamente a su bola de cristal y flotó junto a su escolta. ¿A dónde vamos? Preguntó. ¿Qué pasó? ¿Quieres que crea que no viste lo que pasó? Escupió la joven. Ella agitó su arma. Vamos. Baba asintió, sumisa. Cuidando, al dar el cebo. Lo vi, finalmente dijo. Y luego, después de una larga pausa, como si estuviera pensando profundamente en sus próximas palabras, o dudando. Lo siento, dijo. Violín se dio la vuelta, con un gruñido molesto. Se agarró la muñeca con el brazo mecánico y la tiró. ¿A qué juego estás jugando, bruja? No jodas conmigo. Nos odias a los dos. ¿Eres feliz? ¿Feliz de que Piccolo haya sido liberado? Ahora estás siendo ridícula, se quejó Baba. Pero tienes razón, no lo siento mucho. Solo aprecio que en sus últimos segundos, Piano pudo haber hecho lo mejor que ha hecho en su miserable vida. ¿No? Tú. Entonces, ¿de quién son las órdenes en las que estás aquí, ahora? Porque no creo que te dieran ninguna. Parece una gran cantidad de iniciativa de uno de los perros de Piccolo. No soy la mascota de nadie. Gritó Violín, o mejor dicho, Mai, levantando a Baba y levantándola a la altura de los ojos. Un momento después, la bola de cristal la siguió, dejando que la bruja volviera a poner sus pies sobre ella para pararse en una posición más cómoda. ¿Me ayudarás a salir de este campamento?, continuó la mujer, como lo hiciste en el torneo Tenkaichi ese día. Me llevarás a cualquier lugar donde podamos encontrar un vehículo para viajar tan rápido y silenciosamente como podamos. Y luego a partir de ahí veremos. ¿Y se supone que debo confiar en que no volverás a cambiar de opinión? Empujó Baba un poco más. Realmente tenía que cimentarlo, y la mejor manera era hacerla deletrearlo. ¿Qué pasó con querer seguir la fuerza? Los fuertes vivirán, dijo Mai, y los débiles perecerán. Eso nunca cambiará. ¿Y qué es lo que cambió entonces? Ya no tengo ninguna razón para apoyar a estas personas, continuó. Quien gane es el más fuerte de todos modos. ¿Y qué pasará si ese seguirá siendo Piccolo? Es terriblemente fuerte. Mai podría haber mostrado una cara atormentada o derrotada en ese momento, pero esa no era realmente ella. Así que dijo las siguientes palabras, con una expresión perfectamente estoica, como si estuviera hablando de las cosas más triviales. Lo que pase, pasará. Baba no dijo nada. Solo se concentró durante unos segundos, luego flotó por la puerta y señaló con el dedo en una dirección. Juntas, se alejaron. Lo primero extraño fue cuando llegó la orden de dejar de disparar. No hizo mucha diferencia en su batería en particular, por supuesto. Ese tipo que había pasado por allí antes había destrozado todo adecuadamente. Triángulo, había logrado volver a una posición sentada, junto a un compañero de equipo que todavía babeaba en el suelo. Consideró si debería tratar de proporcionar primeros auxilios, pero francamente, no recordaba mucho al respecto.
O el tipo recuperaría la conciencia en un par de minutos de todos modos, o significaba que había sufrido una conmoción cerebral grave, y luego no tenía idea de cómo salvarlo. No era como si estuvieran tan cerca de todos modos. El pedido llegó por radio, y fue corto y poco claro. Mencionó algo sobre la espera de nuevas órdenes, llevadas por los líderes del pelotón. Triángulo supuso que debía tener algo que ver con lo que había sucedido antes. El cielo se oscureció, ocultando incluso las estrellas, y poco después un grito monstruoso. Su líder de pelotón, una mujer de pelo corto que se hacía pasar por el nombre en clave de Lira, de hecho apareció media hora más o menos después de eso, enrollada y sobreexcitada. «Atención, soldados», exclamó. «Traigo órdenes y buenas noticias». Triángulo se levantó a sus pies y logró una aproximación muy pobre de un saludo. Todavía estaba dolido en todas partes, y realmente no podía arreglárselas de pie derecho. La líder lo miró con el ceño fruncido, luego volvió su mirada hacia abajo, a sus pies. «¿Qué tiene?», preguntó, señalando al otro soldado, todavía tendido en el suelo. «Una conmoción cerebral grave, supongo, señora», respondió Triángulo, encogiéndose de hombros. «Bueno, llévalo a otro lugar entonces. Él está en el camino». «Escuchen, soldados, tengo buenas noticias. Nuestro plan ha tenido éxito. Su Majestad, el Rey Piccolo está aquí para guiarnos». Triángulo enderezado, todo el dolor finalmente olvidado. «Oh, eso es genial. Todos saluden a nuestro maestro», exclamó, haciendo el habitual gesto de golpear el pecho. «SHHH, no digas eso». Se apresuró a callarlo Lira. «Se supone que no debemos llamarlo así. Llámalo que...», parpadeó Triángulo. «¿Te refieres a M? Sí, eso». «Cállate la mierda, por el bien de Dios», dijo rápidamente la mujer. «Escucha, simplemente no hables en absoluto hasta que hayas terminado de escucharme, ¿de acuerdo?». Cambio de término. Ahora es Su Majestad, cuando se dirijan a él será como Su Majestad, por petición expresa de Su Majestad. ¿Comprenden? Su Majestad ha reunido un consejo asesor que incluye a platillo, pandereta, oboe y tuba, y piano, señora. Preguntó el otro, tentativamente. Piano está muerto. ¿Qué dije sobre cerrar la mierda boca? ¿No puedes obedecer una orden, soldado? Sí, señora. Lo siento, señora. De todos modos, se han reunido y él ha dado sus primeras órdenes. Su Majestad desea avanzar sobre la capital lo antes posible, pero primero, debemos atacar el castillo donde nuestros enemigos han encontrado refugio. Pero señora, mi pieza de artillería está inoperante. Ha sido dañado por... No mencioné la artillería. Las órdenes del Rey Piccolo son que hasta el último soldado simplemente agarre las armas que tenga a su disposición, y lance un asalto frontal a la fortificación enemiga. Triángulo estaba seguro de que no podría haber escuchado esto bien. Lo siento, señora, pero eso es en serio, ¿el Consejo de Guerra nos mandará al matadero? Abróchate el cinturón, soldado, y sin quejas. Puso su mano sobre su brazo lateral. Las órdenes de la parte superior dicen que estoy autorizada a ejecutarte en el acto por insubordinación si no cumples. Tragó saliva. Sí, señora. Entre nosotros, no se preocupen demasiado, agregó, con una sonrisa. Estoy segura de que Su Majestad quiere poner a prueba nuestra lealtad y nos respalda. Se trata de incisa con terror en los corazones de nuestros enemigos. El poder de Su Majestad será tan abrumador que la victoria estará garantizada, incluso con las tácticas más cabezotas imaginables. Ya veo, señora, Triángulo le devolvió la leve sonrisa, sintiendo que parte de la emoción volvía a él. Gracias, señora. A gusto, soldado. El ataque comienza en 5 minutos. Va a haber una señal. No te lo perderás. Dicho esto, la líder del pelotón saludó y se fue para llegar a los demás. Triángulo miró a su alrededor, un poco estupefacto, luego se volvió hacia su compañero caído y se inclinó para agarrar su cuerpo de debajo de sus axilas. Lo arrastró un poco en el suelo para que estuviera fuera del camino, y lo apoyó medio sentado contra una caja de munición. El otro no reaccionó. Sus ojos estaban abiertos pero casi completamente blancos, con las pupilas enrolladas hacia arriba, y una delgada línea de baba todavía goteando de su boca. «Lo tienes fácil, tú», murmuró Triángulo, ahora jugueteando con su rifle para verificar si estaba en funcionamiento. No había tenido que usar la cosa durante años, antes de hoy. «Puedes sentarte aquí mientras duermes». «Bueno, buenas noches, supongo». El cuerpo se deslizó hacia un lado y, finalmente, golpeó el suelo.
Triángulo se volvió hacia él, y golpeado por una repentina sospecha, presionó sus dedos contra su arteria carótida para controlar el pulso. O ningún sueño en absoluto, supongo, concluyó, encogiéndose de hombros. No era un genio estratega en absoluto, pero la idea de un ataque frontal, a un castillo por la noche, le sonaba bastante inusual y extraño. Además, ridículamente peligroso. Literalmente no podía ver más allá de unos pocos metros, fuera del radio de las luces apuntaladas en postes, alrededor de su posición. Como para abordar instantáneamente su preocupación, múltiples focos se encendieron de repente, iluminando gran parte del paisaje frente a él durante unas pocas docenas de metros. Su fuente eran aviones flotantes que habían sido dispuestos en formación por encima del borde de la base. Bajo esa luz, podía ver a otros soldados reuniéndose para luchar, rifles en mano. Algunos de ellos eran infantería ordinaria, otros eran artilleros como él, o incluso en algunos casos otro personal. Podía jurar que había todo un pelotón formado solo por ayudantes de cocina. Parecían una mezcla de bombeados y aterrorizados. Algunos otros soldados llegaron a su posición, y solo intercambiaron asentimientos rápidos y sombríos con él como saludo. Ahora podía ver que toda su formación era básicamente una línea larga, delgada y ligeramente desigual de soldados de todos los caminos, armados con su equipo estándar, estirados probablemente, por 1 o 2 kilómetros en cada dirección. Por encima estaban los aviones, y detrás de varios tanques ya estaban rodando, sacados de sus cápsulas para la ocasión. Toda la fila esperó y se quedó allí, los motores retumbando y la gente inquieta, durante 1 o 2 minutos. Entonces algo se levantó detrás de ellos. Era pequeño, demasiado pequeño para ser un avión, pero múltiples focos apuntaban a él, por lo que Triángulo no pudo evitar notarlo. De hecho, a pesar de la distancia, todavía podía ver su silueta lo suficientemente bien, brillante contra el cielo nocturno, y efectivamente, era una persona, levitando unas pocas docenas de metros por encima de todos ellos, casi tan alto como los aviones. El propio rey demonio, Piccolo. Triángulo esperó y se preparó. Miró hacia adelante. Un solo comando, fuerte como el grito que había escuchado antes, aún más fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la tierra, los bañaba a todos desde arriba. Maten a todos. Con un grito de guerra para igualarlo, Triángulo y todos los demás en la línea corrieron hacia adelante. Castillo de Pilaf, 12:02 de la madrugada. 11:02 de la noche hora de la capital. ¿Entonces realmente están haciendo esto? El mayor Okra se paró detrás del parapeto, de las almenas del castillo, inspeccionando el terreno de abajo con binoculares que realzaban la luz. Junto a él, el maestro Rossi también estaba mirando, algún punto vago en el horizonte, mientras Yamcha, se sentaba en una de las almenas, escaneando el cielo con sus propias gafas mejoradas. Abajo, un flujo constante de tropas salía del castillo, siendo cargada en aviones de transporte recién descapsulados, y despegando hacia el noroeste, hacia la capital. Mientras tanto, a sus espaldas, se preparaba un avión más pequeño en los propios terrenos del castillo, listo para despegar verticalmente para salir con el último de los oficiales una vez que terminaran de supervisar la evacuación. Estoy casi decepcionado de que hayamos evacuado, ahora, dijo el mayor, dejando sus binoculares. Este ataque es tan estúpido que podríamos haberles hecho carne picada. Rossi negó con la cabeza. No son de los que preocuparse. Recuerdo haber oído hablar de esto en el pasado. Piccolo nunca fue un gran comandante militar. Sus ejércitos siempre fueron apenas más que una turba enojada. Pero nada de eso importaba. Ojalá alguien hubiera logrado detener esto, oye, realmente hice lo mejor que pude. Protestó Yamcha. Todavía parecía sacudido. Se había presentado en el castillo, solo unos minutos después de la aparición del dragón, sin aliento, gritando incoherentemente que Piccolo había regresado. En ese momento, sin embargo, las noticias ya eran bien esperadas, y la evacuación estaba en marcha, por lo que había cambiado muy poco además de confirmar los peores temores de todos. No estabas allí. Estaba este tipo espeluznante que de alguna manera logró paralizarme con solo hablar, y luego hubo ese grito y, sí, lo sé, ya nos has contado la historia. Okra tocó el costado de su visor para encender el modo que superponía la luz visible con un UD proyectado que estimaba las emisiones de ki. En él, los seres humanos normales aparecerían como punto débiles pero de alguna manera visibles, y un maestro de artes marciales como los que están a su lado, cuando está en combate, sería una mancha razonablemente brillante. Mirar hacia el ejército de los instrumentos, en ese momento era insostenible.
Una sola luz ardía sobre ella, brillante como el sol, e hizo imposible distinguir cualquier otra cosa. Apagó el luz. Pero puedo entender de dónde vienes. Supongo que ese monstruo ha golpeado el gimnasio un poco más que ustedes, comentó, secamente. Oh, lamentablemente el entrenamiento no tiene nada que ver con eso, murmuró Rosie. No sé cómo llegó a ser tan poderoso, pero eso apenas se siente natural. También tenemos medios antinaturales para obtener poder. Sin embargo, no hay que ser ingrato con el trabajo de Briefs, pero obviamente, en comparación con el suyo, los nuestros son solo una mierda. Dudo que tenga algo que ver con una tecnología extraña. En el pasado todavía luchamos con espadas y lanzas, pero él ya era demasiado fuerte. Fue solo una broma, frunció el ceño el mayor. Dime, ¿no podrías atacarlo por sorpresa con uno de tus ataques? De ninguna manera dejaría que eso lo golpeara, desde tan lejos, respondió Yamcha, abatido. Es demasiado aterrador. El anciano también negó con la cabeza. Podría disparar una ola Kamehameha contra él o sus fuerzas, claro. En el primer caso, como dice Yamcha, sería casi inútil. En el segundo, podría hacer una buena cantidad de daño. Pero de cualquier manera, él se enojaría más, y ahora sabría que estoy aquí. Estuve allí para su encarcelamiento, ya sabes. Pensará que puedo volver a usar la misma técnica en él. ¿Y tú puedes? Rosie se tomó un momento antes de responder eso. No, concluyó. No puedo. Bueno, tanto por eso. Será mejor que me ponga a organizar la defensa contra esta chusma al menos, entonces, espetó Kra. Odiaría perder vidas en un ataque tan desordenado, incluso antes de que su jefe entre en acción. Ya es lo suficientemente malo como para que nos lleve con los pantalones bajados en medio de una derrota. El maestro asintió y dejó al oficial a su suerte. Ecos de explosiones lejanas resonaron en el aire cuando la primera línea de las fuerzas de Piccolo pisó el campo minado que rodeaba el campamento centrado en el castillo. Cada explosión uno o más hombres tontos mueren en su loca prisa. Rosie no pudo evitar sacudir la cabeza ante la naturaleza absurda de todo esto, y lo fácil que parecía ser encontrar en cualquier edad personas dispuestas a tirar sus vidas por el bien de nada en absoluto. Oye, viejo. De una torre cercana salió un pequeño grupo, cargado con una cantidad de equipaje totalmente inapropiada para la urgencia de la situación. Estaba compuesto por Pilaf, Shu y una niña con un curioso casco a cuestas. La hija del rey Wei, se dio cuenta Rosie, a pesar de que nunca la había visto antes. Ese pensamiento, y el pensamiento de su padre solo renovaron su tristeza. Estamos haciendo una retirada táctica, dijo Pilaf, de hecho. ¿Dónde están los aviones? Eso suena como una idea sabia, coincidió el maestro. Queda un avión para los oficiales allá abajo. Se supone que Yamcha y yo debemos atraparlo una vez que hayamos terminado aquí. ¿Nos dejarán subir a bordo? Preguntó Shu, vacilante. Soy dueño del puto lugar. Por supuesto que lo harán. Gritó Pilaf, y luego retrocedió mientras los ojos críticos de Shu lo regañaban severamente por su improperio utilizado frente a Milk. Rosie se acarició la barba. No creo que hayan planeado para ustedes también, pero no hay nada de malo en preguntar. En ese momento, los restos en llamas golpearon las almenas. La línea había estado avanzando, y cuando comenzaron las primeras explosiones, cuando la sangre, los gritos y las tripas llenaron el aire, y comenzó el enfrentamiento, Piccolo, observando la escena desde arriba, todavía flotando a la cabeza de su ejército, rodeado de aviones flotantes, que iluminaban sistemáticamente y ocasionalmente disparaban el suelo debajo, sintió algo. Había pasado mucho tiempo desde su última batalla. Incluso antes de su encarcelamiento, no había habido ninguno durante mucho tiempo. Su poder en su día era reconocido y lo suficientemente temido, como para que ya no encontrara ninguna resistencia, solo terror y masas que huían. La mayoría de sus víctimas ya ni siquiera se atrevían a suplicar por sus vidas. Sabían que la lástima no era una palabra de la que él supiera el significado, por lo que simplemente colapsarían en un sonrojante lío de miedo, a su simple vista. Piccolo odiaba eso. Piccolo odiaba muchas cosas. Todo su mundo era odio. Odiaba a los cobardes que le negaban la diversión de golpearlos, y a los valientes que se atrevían a pensar que podían estar a su nivel. Le molestaba que alguien se resistiera a su voluntad, pero despreciaba a los aduladores que se arrodillarían a sus pies, incluso cuando los usaba para pisotear su cuello. No había una sola cosa en el mundo, de hecho, hacia la que Piccolo no sintiera más que un odio amargo, profundo e implacable.
y había muy pocas cosas que pudieran sofocar ese sentimiento. El rey demonio miró hacia adelante, a la vasta masa de enemigos y su castillo, que podía ver a lo lejos, a pesar de la oscuridad. Sus ojos estaban lo suficientemente agudos como para que incluso la luz de las estrellas por sí sola fuera suficiente para ellos. Tanta arrogancia, tantos enemigos en su contra, era un sentimiento que casi había olvidado. No es que no fuera también odio, pero era un tipo de odio diferente al habitual, y eso ya lo hacía lo suficientemente interesante. Sintió un placer sombrío al ver a sus propios seguidores masacrados, por supuesto. Pero eso no fue todo. Mirando a su alrededor, Piccolo flotó hasta el plano más cercano que pudo encontrar a su posición. Los ocupantes parecían sorprendidos y complácidos de haber sido abordados por su rey, por un segundo, antes de darse cuenta de lo que planeaba hacer. Luego sus miradas se volvieron confusas y horrorizadas cuando hundió su garra en el casco del avión, agarrándola con firmeza. Comenzó a girar en el aire, arrastrando el avión en círculo como un lanzador de martillos, y la gente adentro gritó. La fuerza centrífuga arrojó a uno de ellos antes de que pudieran cerrar las puertas laterales, pero el destino reservado para el resto no fue mejor. Piccolo soltó el avión, lanzándolo como una bala de cañón hacia la cima del castillo, donde quien todavía estuviera vivo dentro encontraría su fin. Así como a quien sea que los restos puedan golpear. Entonces Piccolo se zambulló y, deteniendo su técnica de levitación, saltó a la refriega. No tenía un plan, ni lo necesitaba. Las balas rebotaron en su piel, y no se preocupaba por ellas. En un momento dado, algo se dio bajo su pie y lo empujó. Casi pierde el equilibrio allí, pero sobre todo porque no lo esperaba. Eso lo molestó, y pateó el suelo con rabia, rompiéndolo durante una docena de metros. Rompió barreras de concreto, alambre de púas, y cuando finalmente se acercó a los soldados enemigos en pánico que estaban descargando sus estúpidas armas sobre él, comenzó a rasgar su carne y el metal de sus extraños carruajes armados. Cada vez que encontraba algo lo suficientemente pesado, lo agarraba como lo había hecho con el avión, y lo lanzándolo hacia el castillo, demoliéndolo pieza por pieza. Tantos trucos nuevos bajo la manga de estos humanos, y todos tan inútiles. El odio no podía ser superado, nunca. Pero esta sed interminable a veces dejaba espacio al más mínimo sentimiento de alivio cuando se entregaba haciendo lo único que podía: destruir el objeto de su odio. Es decir, cualquier cosa. Rodeado de aquellos que intentarían matarlo y él mataría a cambio, Piccolo logró reunir una pequeña risa. Luego volvió a su interminable trabajo. ¡Cuidado! El maestro Rossi saltó a un lado, empujando a Pilaf hacia el suelo de una manera bastante sin gracia. Yamcha hizo lo mismo para proteger a Shu y a Milk. Todos cayeron bruscamente sobre el pavimento, pero eso no fue nada en comparación con lo que les habría sucedido de otra manera, ya que los restos contorsionados de un tanque golpearon la pared justo debajo de donde habían estado parados un instante antes, y toda la estructura se derrumbó, al menos y todo. Ahora estaban parados en lo que quedaba de las paredes conectadas a la torre, con nada más que un enorme agujero donde se suponía que debía estar su ruta de escape. Hubo gritos mixtos, y entre los tres, la niña parecía ser la que mejor lo estaba haciendo para controlarse. Pilaf estaba ahora en constante modo de chillido. «Oh, deja de hacer tanto alboroto», espetó Yamcha. «Todavía podemos llevarte hacia abajo mientras saltamos y vamos a atrapar el Pla». Un rugido de motores cubrió sus palabras. Abajo, el avión había girado sus propios motores y, finalmente, se elevó rápidamente más allá de su altura, por encima del castillo, se convirtió en modo crucero y se alejó. «Eso les da sentido», señaló Rossi. «Saben que podemos cuidarnos a nosotros mismos, y si el avión fuera golpeado por uno de ellos, se terminaría para todos». «Eso no tiene ningún sentido», gritó Pilaf. «¿Qué se supone que debemos hacer?» «Cálmate», gritó Rossi, con muy poco efecto. «¿Todavía no tienes un avión en alguna parte?» «Nosotros, lo hacemos», tartamudeó Shu. «Todavía debería tener una cápsula de trabajo en mi taller de abajo, así que tendríamos que...». Otro proyectil, esta vez un bloque de hormigón, se estrelló contra el castillo. Esta vez, golpeó la base de la torre, hundiéndose en la pared. «Baja allí», concluyó el perro débilmente, señalando con un dedo tembloroso exactamente la escalera de caracol cuya mitad inferior acababa de ser pulverizada. «Así que todavía tenemos que llevarte», dijo Yamcha. «Maestro Rossi. Conseguiré estos dos, lleva a la niña», respondió el anciano. Barrió a Pilaf y Shu del suelo, llevando uno en cada brazo, mientras que Yamcha recogió a Milk.
Está bien, nos vamos de este lugar aterrador, dijo, tratando de poner su mejor sonrisa de héroe tranquilizador. La niña le devolvió la sonrisa y cerró los ojos. Juntos, tanto Rosie como Yamcha, dieron unos pasos hacia atrás, evaluaron el espacio ante ellos y luego comenzaron a correr. Unos metros antes de la torre, empujaron el suelo con un poderoso salto, y los 5 estaban en el aire, deslizándose en una parábola cuya parte superior se arqueaba sobre la propia torre. Los gritos se intensificaron. Milk agarró el ji de Yamcha, y se aferró a él por su querida vida. Debajo de ellos ahora estaban solo los terrenos del castillo, que eran misericordiosamente planos y libres de cualquier obstáculo importante. Los pasajeros se prepararon para el impacto, y tanto Rosie como Yamcha tuvieron cuidado de balancearlos y flexionar sus piernas, de una manera que minimizara la tensión sobre ellos, cuando su caída se detuvo repentinamente, dolorosa, pero no fatal. Sin siquiera poner a sus pasajeros en el suelo, Yamcha y Rosie comenzaron a correr de regreso al castillo. Moverse sin arriesgarse a ser visto en la cubierta de la oscuridad, fue bastante fácil, y la mayor parte de la batalla y la atención se centraron en el frente de la fortaleza, no en el costado. Shu dio instrucciones, llevando al pequeño grupo a una trampilla oculta, que se abría en un túnel de servicio que conducía directamente al interior del castillo, a su taller. El castillo todavía temblaba bajo el ataque constante de fuertes proyectiles que lo golpeaban, y en algunos momentos habían escuchado el sonido de estructuras enteras colapsando. Finalmente, en medio de mucho equipo y tecnología desmontada, Shu logró encontrar una vieja cápsula con marcas medio frotadas. Se ve un poco desgastado, señaló Rosie. ¿Vamos a estar bien? Es todo lo que puedo encontrar aquí, explicó el perro. Pero es robusto, aunque un poco lento. ¿Cuánta autonomía de combustible tiene? Suficiente para dar la vuelta al mundo con un solo tanque. ¿Por qué? Oh, hablaremos de eso más tarde, respondió el anciano. Salgamos de aquí. Se fueron mientras más temblores y temblores hacían que pareciera que el castillo estaba a punto de caer sobre sus cabezas. Cuando finalmente tuvieron el respiro de respirar aire fresco afuera y no tener un techo inestable en sus cabezas, Shu desnudó la cápsula y apareció un pequeño aerodeslizador en bloque. Como había dicho, no se veía especialmente rápido o aerodinámico, pero ciertamente se sentía sólido. Todos a bordo. Anunció Pilaf, asegurándose de que fuera el primero en ponerse a salvo. Shu, toma las órdenes. Claro, jefe. El perro se sentó en el asiento del piloto, mientras que Rosie se subió a la espalda con un pequeño salto, y Yamcha junto con Milk se sentó a su lado. El motor del avión comenzó a chisporrotear y rugir bastante ruidosamente, pero al final, el vehículo despegaba, verticalmente y se elevaba rápidamente en el aire. A medida que subieron, pudieron ver el esquema de la batalla a continuación. Los soldados y otros no eran visibles, pero había incendios ardientes, y explosiones que ensuciaban el paisaje. A lo lejos, también podían ver los motores de los aviones, en los que el ejército de la Patrulla Roja había escapado, viajando ahora hacia el noroeste, hacia la capital y la posición de las fuerzas reales de defensa. Algunos que ya deberían haber despegado todavía estaban retenidos en el suelo, y los destellos de disparos cerca de ellos dejaron en claro que una batalla desesperada por la vida de algunas personas estaba teniendo lugar a su alrededor, ya que los instrumentos asediaron los pocos objetivos que quedaban disponibles. En un momento dado, un ruido ensordecedor anunció el momento en que una de las torres del castillo se dio por completo, bajo el implacable asalto, cayendo al suelo en una nube de polvo y fragmentos de ladrillo y piedra. Incluso en la oscuridad, su silueta podía verse distintivamente mientras se inclinaba y luego se derrumbaba y desintegraba en pedazos. Pilaf emitió un triste gemido al verlo. ¿A dónde vamos ahora, jefe?, preguntó Shu. Aquí están tus coordenadas, respondió Muten, entregándole un trozo de papel. Vamos a reunirnos con algunos amigos míos allí, después de hacer una llamada telefónica. ¿No eres el jefe?, señaló el otro. Oye, jefe. ¿Qué dices? Lo que sea, suspiró Pilaf, desmotivado, todavía mirando dónde solía estar su castillo. Solo haz lo que dice. Oh, está bien, jefe. Shu verificó las coordenadas, e hizo los ajustes necesarios. Comenzó a dirigirse hacia el oeste, para volar alrededor de la parte posterior del castillo, con suerte fuera del alcance y la vista del ejército de Piccolo. Tan pronto como despejaron el castillo, señaló hacia el norte. Esto es bastante distante, notó. No es de extrañar que hayas preguntado por el combustible. ¿Qué hay allí? Mi alumno, y si me preguntas, la mejor oportunidad que tiene el mundo en este momento, respondió Rosie.
Vamos a ayudar a Goku. Cuando el sonido y la furia finalmente se apagaron, Triángulo se sorprendió al encontrarse agotado, cubierto de polvo de la cabeza a los dedos, temblando y vivo. Recordó muy poco de lo que sucedió, desde el momento en que el tiroteo realmente comenzó en serio, hasta este punto, pero muchas explosiones, gritos, llantos, muertes, empujones, golpes y locura contra el suelo y de que los escombros y las hojuelas volaran justo al lado y por encima de él. Ahora recuperaba el aliento, a los pies de un castillo reducido a poco más que ruinas, en el que ardía todo lo que era madera o tela en lugar de piedra u hormigón. El último avión sobreviviente de la Patrulla Roja se había ido. Muchos habían sido derribados. Sus compañeros estaban de celebración. Vagó hacia ellos en un estupor. ¿Para qué estás sonificando, soldado?, gritó una voz áspera. Era Kimball, uno de los teros al mando. Triángulo lo había visto antes, durante la batalla. Fue herido pero aún así luchó como un diablo. En un momento dado, simplemente había arrancado su propio Caveringa, liberando un brazo roto para disparar mejor con él. Y al parecer, lo había logrado bien. Mira un poco más feliz. Ganamos. Claro, señor, parpadeó Triángulo. Era cierto. Habían ganado. Santa mierda, murmuró, mientras la comprensión lo golpeaba. Kimball se rió. Te ves un poco verde, soldado. Pero eso está bien, obtendrás mucha experiencia. Este es un día glorioso. Y un día que no terminará ahora. No fue un día en absoluto, por supuesto. Estaría amaneciendo, en el mejor de los casos, todavía a 3 horas de distancia. Claro, señor, el soldado encontró algo de entusiasmo, ahora. Despertado por sus pensamientos, sus ojos brillaron. ¿Qué sigue, entonces? La capital, sonrió el Tero. Su Majestad quiere recuperar oficialmente su trono. No perdamos el tiempo, soldado. Esto es hacer o morir, de inmediato. Espero que hayas obtenido una buena reserva de tus píldoras Steam. Triángulo tocó sus bolsillos, solo para verificar. Claro, señor. Ya eran un problema estándar con la Patrulla Roja, y cambiar a los instrumentos simplemente significaba que ahora no había límites en las dosis permitidas. Excepto los más bajos que te dio el líder de tu escuadrón, es decir. Te hicieron hiperactivo e hiperenfocado durante algún tiempo cada uno, y desterraron casi cualquier necesidad o posibilidad de dormir, aunque eso regresó con una venganza después de que desaparecieron. El oficial asintió. Entonces manténgalos listos, los necesitará. Este no es un día para dormir. Hay más peleas, más asesinatos y más victorias por delante. Pero antes de todo eso, podemos tener un poco de celebración. Nos lo ganamos. No muy lejos de allí, algunos soldados habían arrastrado algunas cosas combustibles al azar, tiendas de campaña abandonadas, escondites de madera, incluso envoltorios de plástico y neumáticos de goma, y las habían apilado en una fogata gigante. Cantaban y bailaban a su alrededor. Alguien disparó su arma como fuegos artificiales. Un poco lejos de él, algunos otros se estaban divirtiendo golpeando la mierda de un soldado de la Patrulla Roja aún vivo, pateándolo en la ingle y la cabeza mientras estaba abajo. El alcohol también estaba haciendo las rondas, unas pocas botellas de algunas cosas destiladas baratas probablemente producidas por los mecánicos del taller. Se sabía que reaccionaba mal con las píldoras Steam, pero qué demonios. Este día iba a pasar a la historia. Claro, señor, dijo Triángulo, sonriendo. Caminó hacia la fogata, sintiendo que finalmente había logrado ese propósito que siempre buscó, y fue el momento más feliz de su vida.